Canal Eureka, infancias que participan, contenidos que transforman. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Audiencias Capital. Durante décadas repetimos que los niños y las niñas son el futuro, pero esa frase tan común puede conducirnos a un error, a aplazar su presente, negarles su voz y su rol como ciudadanos y ciudadanas. Por eso hoy en Audiencias Capital hablaremos de cómo los niños, niñas y adolescentes de Bogotá tienen hoy la opción de no esperar a cumplir 18 años para ejercer su derecho a participar. Lo hacen ahora en el canal Eureka, donde no solo son audiencias, sino también creadores, consejeros y protagonistas de sus historias. Pero ¿cómo se construye una televisión con ellos, desde ellos y para ellos? Lo averiguaremos enseguida con nuestra invitada del día de hoy, con Giselle Geney, productora de participación del canal Eureka. Veamos. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Durante muchas décadas, quienes hoy somos adultos, crecimos escuchando una frase de dominio público, según la cual los niños y las niñas son el futuro. Una frase que en un taller de capacitación que se nos dio a los periodistas hace como 20 años por parte de UNICEF en Colombia, nos puso a reflexionar porque cuando uno habla de los niños y niñas como el futuro, siempre les está aplazando el presente, desconoce su presente y los toma como unos sujetos políticos y sociales que entran a actuar cuando tienen cédula, cumplen 18 años. Ese es un concepto que puede llegar a ser incluso perverso porque los confinamos, los amarramos a no ejercer ciudadanía desde pequeños. Y en reemplazo de esa afirmación, los niños y las niñas son el futuro, es mucho mejor pensar que los niños y las niñas son ciudadanos y ciudadanas en formación. Como lo somos los adultos, nunca terminamos de formarnos como ciudadanos y como ciudadanas. Y esa visión implica que a los niños se les reconozcan derechos y se les exijan también responsabilidades. Y uno de esos derechos fundamentales que es de estirpe constitucional es el derecho a la participación. Y de ese derecho a la participación, de cómo se ejerce ese derecho hoy en el canal Eureka, vamos a hablar con nuestra invitada, con Giselle, productora de participación de Eureka. Eureka, qué rico tenerte hoy con nosotros. Hola, muchísimas gracias por invitarme al programa. Estoy contenta de estar acá en la casa. Si quieres, empecemos por este planteamiento que estoy haciendo, que creo que esta noción de que los niños son el futuro los confina a no hacer nada, porque los adultos decidimos y actuamos por ellos. Coincido totalmente contigo. Creo que es muy importante entender que en una ciudad multicultural como Bogotá, los niños hacen parte de la ciudadanía y tienen un derecho a la participación, tanto en la ciudad, en los espacios que ellos habitan y también en los contenidos que les producimos nosotros a ellos. Es decir, estamos en un momento en el cual pensar en hacer contenidos infantiles sin involucrar a los niños en la creación de esos contenidos ya no es posible, no solo por el uso tan increíble que tienen ellos de las herramientas digitales, ¿no? Porque ya son más conocedores que muchos de nosotros de herramientas de video, de cámara, de edición, sino también porque ellos deben ser conscientes y participativos en cuanto a lo que quieren ver en las pantallas. Es su derecho participar en qué programas van a estar en una cadena pública como la que tenemos nosotros, en un canal como Canal Capital y Canal Eureka. De tal manera que la participación se viene haciendo con ese sentido. Los niños tienen el derecho a ayudarnos como canal público a definir los contenidos y a producir los contenidos, porque es una televisión hecha con ellos, desde ellos y para ellas.
Eso es lo que implica que se haya diseñado toda una metodología y un mecanismo de participación efectiva. Eso de la participación aquí ya definitivamente no es carreta, eso se está haciendo. Y hablemos de cómo se está haciendo eso entonces. Perfecto. Bueno, en Eureka tenemos ya 4 años cumplidos de estar realizando procesos de participación con niños y niñas de Bogotá. Y el corazón de todo esto es un grupo de consejeros de diferentes localidades de Bogotá, niños, niñas y jóvenes, que nos aconsejan durante todo el año sobre los contenidos que realizamos y también ellos co-crean contenidos con nosotros. No solo son reporteros, sino que también nos ayudan a escribir, a pensar, a planear y a proponer nuevos contenidos. Ese grupo se llama la Generación Eureka. En este momento son 16 niños y niñas entre los 7 y los 17 años de toda Bogotá, y lo que hacemos con ellos es crear diferentes formatos en los cuales ellos participan, ya sea enfrente de cámara o detrás de cámara en su creación. ¿Sí? Todos los procesos que llevamos nosotros a cabo en Eureka están pasados por el Consejo de la Generación Eureka y también nacen de las ideas de la Generación Eureka. Entonces, en este momento tenemos 4 formatos. Uno que se llama Modo Yo, que presenta a los integrantes de la Generación Eureka en sus mundos, en lo que hacen, en sus localidades, en sus barrios, en sus actividades. Tenemos otro formato que se llama la Generación Eureka Pregunta, donde a partir de sus dudas, intereses o de personajes que a ellos les interese entrevistar, planteamos unas preguntas y gestionamos unos invitados para que ellos puedan hacerle esas preguntas y resolver esas dudas o compartir con una persona que ellos admiran, ¿no? Y a su vez compartirle eso a otros niños y niñas que los estén viendo. ¿Sí? También contamos con otro formato que se llama, que es muy nuevo y estamos lanzando este año, que sale de una idea de los jóvenes y de cómo ellos ahorita están escuchando muchos podcasts y están viendo videocasts. Y entonces nosotros en respuesta a eso creamos este formato que se llama De Frente y con Mente, que es un videocast de conversaciones intergeneracionales entre adultos y niños sobre temas de la actualidad que les importan a ellos. Entonces hablamos de ecoansiedad, ¿no? ¿Qué pasa cuando a los niños les preocupa tanto el cuidado del medio ambiente? Y como tú muy bien lo decías, no es que ellos tengan que esperar hasta los 18 para tomar acción, sino que ellos pueden empezar a tomar acción como ciudadanos, como parte de una familia, como parte de una comunidad, y eso también les ayuda a aliviar un poco una tensión como la que genera esta ecoansiedad. Hablamos de salud mental también, que es muy importante para los niños y los jóvenes después de pues esta situación de pandemia tan compleja que vivimos todos y que generó una crisis global alrededor del tema y que afectó también a muchos de los niños y jóvenes que hacen parte de la ciudad. Hablamos de diversidad corporal también y de lo importante que es para las niñas y los niños crecer sin esa presión de verse de cierta forma. Entonces, la Generación Eureka está creando contenidos todo el tiempo de la mano de un equipo de profesionales del canal Eureka, ¿no? Y nos acompañamos juntos para que esos contenidos lleguen a otros niños y niñas de Bogotá. De entrada, el proceso de selección que se hace mediante una convocatoria pública creo que constituye un un activo político muy importante, porque no es que los profesionales como tú que trabajan en Eureka llaman a los sobrinitos y a los vecinitos del barrio, sino que se hace una convocatoria pública y eso de suyo ya es una decisión política y es un ejercicio político de apertura y de democracia en el proceso. Brevemente reseñemos cómo se hace ese proceso de selección. Bien, lo que nosotros hacemos es un llamado a la participación, porque es un llamado a la participación ciudadana para conformar la Generación Eureka. Y ese proceso se lleva a cabo por medio de una convocatoria pública en el que cualquier niño o niña o joven de Bogotá puede participar siempre y cuando esté acompañado de un adulto que llene el formulario, porque eso es muy importante y eso ha sido algo maravilloso de la Generación Eureka, y es que nosotros no solo contamos con el apoyo de los niños, ¿no?, que aman Eureka y que quieren hacer parte de la Generación Eureka, sino de sus familias también, de sus padres y sus madres que acompañan todos los procesos. Entonces, es a partir de un formulario en línea y de un video que el mismo niño o niña graba.
responde unas preguntas, la más importante, ¿por qué quiere pertenecer a la generación Eureka y qué le gusta de Eureka? ¿Sí? Y a partir de esas preguntas, entonces nosotros hacemos un proceso de filtro, ¿sí? Y los que quedan como seleccionados de ese filtro por parte del equipo Eureka, el voto final lo tiene la generación Eureka que se gradúa durante el año. Es decir, los mismos niños que ya hicieron parte de la experiencia seleccionan a quienes van a ser parte de la siguiente generación. Entonces, nosotros tenemos un sentido de coherencia muy grande en cuanto a que nos tomamos la participación de los niños y las niñas muy en serio. Ellos hacen parte de cada etapa, no solo de los contenidos audiovisuales, sino también en decidir quiénes van a ser los niños y niñas que van a ser parte de la nueva generación Eureka y que van a vivir la experiencia pues tan increíble que ellos tienen cuando están con nosotros, porque nos aseguramos de que sea una experiencia pedagógica, positiva y de crecimiento, no solo en el audiovisual, sino también personal para todos ellos. En esta misma línea de auscultación del valor político que tiene Eureka como mecanismo y como propuesta de capital, como un canal público, creo que es muy importante el hecho también de que de entrada quienes participan allí son personas heterogéneas, diversas, porque vienen de diferentes localidades, diferentes estratos económicos, diferentes contextos familiares, diferentes contextos barriales, situaciones económicas distintas, procesos educativos distintos, porque me imagino que hay niños de escuelas públicas, pero también de colegios privados, quizá algunos de los colegios llamados de élite. Y eso es una riqueza enorme para la construcción de una sociedad democrática. Sí, la generación Eureka es multicultural, diversa y una representación de lo que es Bogotá. Entonces, lo que tú compartes sobre la diferencia es algo que nosotros valoramos mucho y que también siento que es una de las partes más significativas de los niños, niñas y jóvenes que hacen parte de la experiencia. Porque es un espacio donde tú vas a conocer niños y niñas de toda Bogotá, donde vas a compartir con personas que tienen formas de pensar diferentes a la tuya. Y en un mundo tan polarizado como en el que estamos actualmente, es muy importante que los niños y niñas conozcan otra forma de ver el mundo, porque sí, son el futuro y no por eso debemos aplazarles el presente, como tú muy bien lo dijiste, pero eso no significa que no tengamos que empezar a inculcarles que compartan en equipo, que aprecien otras formas de pensar, y eso pasa todo el tiempo en la generación Eureka, porque crear juntos es trabajar en equipo, es escuchar otras ideas, es ver otras formas de asumir la vida. Entonces, nada más en el tema de la escolaridad, tenemos chicos, lo que tú dices, sí, de colegios públicos, colegios privados, pero también homeschool, que son educados en casa, o on school, que tiene una educación más libre y que no necesariamente sigue los parámetros de la educación convencional. Y ya eso representa una apertura de visión tanto para padres como para niños y jóvenes, de ver otras formas de vida, de experimentar cómo otras personas también habitan la ciudad, habitan sus comunidades y deciden desarrollar pues sus carreras, sus intereses o su personalidad. Y en este punto de la conversación quiero invitarlos a participar también en ella. Escríbanos al correo electrónico defensoría@canalcapital.gov.co. Cuéntenos sus opiniones, inquietudes o sugerencias sobre la programación de Canal Capital y del canal Eureka. Sus voces son fundamentales para seguir construyendo una televisión pública cercana, incluyente y participativa. Les invito a que se queden con nosotros en este capítulo de Audiencias Capital para seguir conociendo cómo los niños y niñas de Bogotá están transformando la pantalla a través de la generación Eureka. Sigamos viendo la entrevista. Yo quisiera hacer aquí un pequeño paréntesis para recordar que he tenido el privilegio, porque es un privilegio, de desempeñarme como defensor de audiencias de Canal Capital desde hace ya 5 años. Y en esos 5 años he tenido momentos muy intensos y muy gratificantes, especialmente, por ejemplo, cuando hemos dialogado con otros colegas de GISED que la han antecedido en el cargo, por ejemplo, y nos han contado de su experiencia profesional. Y yo quiero que hablemos de eso porque la experiencia en esto cuenta
y mucho, porque no se está improvisando. Ya tenemos toda la explicación que nos ha dado Giselle sobre lo valioso que es el mecanismo de participación que se ha diseñado, pero es igualmente importante la experiencia de los profesionales adultos que trabajan en este proyecto. Así que te invito, Giselle, a que brevemente nos cuentes cuál es tu experiencia. Bien, yo soy directora de cine y televisión, especializada en audiovisual infantil, con más de 12 años de experiencia. Empecé acá en Canal Capital en la Franja Metro, que era la franja infantil en ese momento del canal. Digamos que las producciones en las que he participado he tenido la gran fortuna de que han sido bien recibidas a nivel nacional e internacional. Rodeo un cortometraje infantil que se llama Tres Pies, y estuvo preseleccionado para poder participar en el shortlist de los premios de la Academia, de los Oscar. Entonces, es siempre una apuesta y una convicción de que el cine infantil, de que la televisión infantil, que se hace con amor, con conciencia y con profesionalismo, tiene una cabida y necesita tener una cabida en nuestra comunidad colombiana, que no podemos seguir sacándole el cuerpo a hacer películas o televisión pensada para los niños, ¿sí? Eso ya no es una obligación, desafortunadamente, ¿no? Y por eso muchos dejaron de hacerlo, pero nosotros desde lo público seguimos manteniéndolo, lo seguimos haciendo y lo seguimos haciendo con unos estándares de calidad muy altos, ¿sí? Entonces, ahora que soy la coordinadora de la Generación Eureka, que es un laboratorio permanente de co-creación, para mí es un orgullo ser parte de este canal que es transgresor y que es reconocido en América Latina y en el mundo como uno de los más importantes en cuanto a tener a los niños de consejeros para crear sus contenidos, y siento que ahorita ya nos están escuchando y nos están entendiendo alrededor del mundo con este concepto de caramba, no podemos decir yo hago cosas para niños, pero nunca les pregunto a ellos qué piensan de lo que yo hago, ¿sí? No, es como todo el tiempo tenemos que co-crear con ellos, tenemos que traerlos a que nos digan esto está bien, esto me gusta, este tema ya está muy pasado de moda, o este tema ya no es tan valioso, este tema nos interesa. Y yo creo que escuchar es una de las cosas más importantes que hacemos en Eureka. Escuchar a nuestra generación Eureka, escuchar a nuestros consejeros, y es lo que nosotros como adultos debemos hacer si queremos construir contenidos conscientes, ¿no?, que además les gusten a los niños, ¿sí? No los podemos sacar más de la ecuación, no ahorita con todo el conocimiento que ellos tienen, y en realidad pues tenemos que impulsarnos para ser cada vez mejores. Giselle, esto que acabas de decir me emociona mucho, porque creo poderlo expresar de esta manera interpretándote bien. Ya no puede ser posible imaginar un canal de televisión para los niños hecho por los adultos, encerrados en su conocimiento, unos adultos sabios, sabiondos y sabiondas que saben mucho de televisión y de cine. Eso no queda bien hecho si no se hace con los niños, desde los niños y a partir de los niños y las niñas, porque es que es una televisión en función de sus necesidades, de sus intereses, de sus miedos, de sus sueños, de sus expectativas, de su propia experiencia. Se trata de eso, de extraer el zumo de vida que los niños y niñas dan para la generación de contenidos. Exactamente. Nosotros en Eureka, desde que empezamos, yo creo que le dijimos adiós al adultocentrismo. ¿Sí? Es decir... Adultocentrismo. Sí, exactamente. Ese es un concepto donde nosotros como adultos, lo que tú acabas de explicar, hacemos todo, diseñamos todo, ¿no? Pensando que nos la sabemos todas, y resulta que no. Resulta que los niños tienen muchísimo que enseñarnos, ¿no? Y que tenemos que escucharlos también para poder hacer cosas que de verdad signifiquen algo para ellos. Lo que tú dices es muy clave. Sacarlos de la ecuación, yo siento que ya no es posible, ¿sí? Y no es posible porque cuando nosotros los incluimos, cuando nosotros construimos desde su mirada, estamos hablándole directamente a ellos. Y eso es lo más importante de una producción audiovisual, que llegue a su audiencia y que llegue con convicción, con honestidad y con mucho contenido de calidad. ¿Sí? Porque tú puedes hacer algo desde tu cabeza, diseñarlo, pensarlo para agradar,
pero definitivamente si no tienes el concepto de los chicos, que a veces también, no, que la mayoría del tiempo son muy exigentes con lo que ven, digamos que ya no te van a creer, no te van a comer cuento. Entonces, esta estrategia de participación con la que crece y nace Eureka, siento que es el nuevo camino y es la razón por la cual muchos nos ven como ese faro, ¿no?, a seguir, como esa guía de cómo hacer televisión infantil en la era contemporánea. Y eso es muy bonito. Por el seguimiento que yo le he podido hacer a Eureka, he llegado a la conclusión de que definitivamente aquí hay una apuesta muy grande por entender que no hay temas vedados para los niños y para las niñas. Todos los temas de todo cuanto acontece en esta sociedad, es posible conversarlo con ellos. Lo que hay que saber es encontrar la manera de hacerlo, la manera de conversar sobre esos temas dependiendo de su desarrollo cognitivo, de su estado de desarrollo emocional, de su contexto cultural. Pero no debería haber ni un solo tema vedado. Y con eso también se rompe un paradigma. Es que, no, esos son temas de adultos. No, esos son temas de los seres humanos, que estamos en formación desde chiquitos, de manera que no hay temas vedados. ¿Cuáles son de pronto los temas espinosos que a veces los padres no quieren hablar con sus hijos porque dicen, uy, no, yo no me voy a meter en ese chicharrón, me da miedo hablar de eso con mis hijos? Por la experiencia de ustedes, ¿cuáles son los temas así como más sensibles? Bueno, yo siento que el tema de salud mental es muy importante en este momento y que es difícil, aún para nosotros de adultos, ¿no?, a veces hablar de salud mental, hablar de depresión, hablar de ansiedad, ¿no?, hablar de todas estas situaciones en las que todos como seres humanos estamos metidos. Y los niños y niñas viven esas situaciones, ¿sí? Atraviesan duelos también, ¿sí? No solo relacionados con la muerte, sino también con la migración, con el cambio de hogar, con el cambio de colegio. Ese es un tema que a mí me parece muy importante, puede ser espinoso y sin embargo nosotros, lo que tú dices, siempre damos un paso al frente y los escuchamos y hablamos de esos temas. La prevención de violencias también me parece un tema importantísimo. ¿Cómo podemos vivir en un mundo donde ellos tengan herramientas también para entender qué es pasar un límite, ¿no?, y que ellos como niños no tienen que hacer todo lo que los adultos les digan? Tienen una voz, tienen un espacio personal, tienen derecho a decir que no les gusta que los toquen, que no les gusta que los abracen, que no les gusta que los llamen de cierta forma. Y eso es muy importante, digamos que nosotros manejamos como una horizontalidad que es clave también como parte de este proceso, que no es el adultocentrismo de yo estoy acá, ¿no?, y miro al niño como una persona en formación, sino no, los dos estamos aprendiendo, los dos estamos construyendo juntos y nos escuchamos con el mismo respeto, ¿sí? Y eso como que siento que es muy, muy clave, ¿sí? La ecoansiedad también es un tema que a partir de todo lo que está pasando en el planeta le preocupa mucho a los chicos y que a veces los adultos no sabemos cómo abordar. Todas estas noticias negativas que hay alrededor de los cambios del planeta, los chicos las reciben y los papás a veces no saben qué hacer. Entonces es importante que, digamos, nosotros en nuestra labor como Eureka, en las producciones que hacemos, también nos dirigimos a los niños y niñas, pero a los cuidadores también, para que escuchen estas preocupaciones de las voces de niños, niñas y jóvenes y de pronto abrir ese campito en las familias para que haya estas conversaciones que son difíciles, pero necesarias para construir una mejor comunidad, una mejor familia y pues una mejor ciudad como Bogotá. Claro, imagínate, para retomar el hilo de la ecoansiedad, esta ansiedad que nos produce el cambio climático, las tormentas, estas sequías, la escasez de agua, que se están derritiendo los polos, que los páramos están desapareciendo, que es posible que vayamos a quedar sin agua en muchas regiones del planeta, con los problemas de seguridad alimentaria que eso supone, los desplazamientos, que se está subiendo el nivel del mar, porque como se está derritiendo el casco polar en el norte y en el sur, pues va a subir el nivel del mar, que 25% se estima, ¿no?, de la población mundial se va a tener que ir, la que vive hoy en las costas y en las islas pequeñas, porque van a desaparecer muchas islas. Pues eso genera una angustia. Y el problema no es quedarnos angustiados, sino informarnos. Y creo que aquí entra un papel fundamental el aporte que puede hacer Eureka, por ejemplo, para el acceso
a la información de carácter científico, para que esto no lo volvamos mágico, sino que tengamos herramientas, como pasó con el COVID también. El COVID llegó y nos cogió con los calzones abajo a todos, pero no teníamos una comprensión de lo que es una pandemia, de los riesgos de que se vuelva a presentar una nueva pandemia. Y hay muchos temas de esos que necesitan información científica. De manera que ahí el llamado también es, supongo yo, a que tanto en la escuela, los educadores, como en las familias y en los entornos cuidadores, nos pongamos las pilas para aprender y aprender y aprender y a compartir lo que vamos aprendiendo con ellos. Claro, totalmente. Y digamos que ahí nuestro equipo, que es pequeño pero muy poderoso y con gente muy talentosa, como tú lo describiste, ha logrado pues unas entrevistas, unos reportajes, unos microcontenidos muy potentes, ¿no? Con jóvenes que están cambiando su comunidad, como en una huerta urbana que se llama Huerta La Resiliencia, con el programa de patrulleros ambientales, ¿sí? Que es un programa también que forma a los niños para cuidar, ¿no? Como su localidad y los humedales que están allí, haciendo notas con Marce la recicladora. Es decir, la forma de combatir esa sensación de ecoansiedad no es sobreinformarse, sino modular la información y generar contenidos que sean no tanto positivos, sino de acción, ¿sí? ¿Qué puedes hacer tú en tu comunidad, en tu casa, con tu familia, para poner ese granito de arena, ¿no? Y que el mundo, pues, pueda parar o como detenerse ese proceso de desgaste tan fuerte en el que estamos. Entonces, no es solo, o sea, la participación ciudadana va un poquito más allá de crear los contenidos, sino también de cómo los niños y niñas pueden ayudarnos a crear una mejor Bogotá desde su etapa, ¿sí? No queremos tampoco que tengan responsabilidades de adultos, sino que ellos sepan que sí pueden hacer cosas y que nosotros los adultos los vamos a apoyar para que saquen adelante sus proyectos de participación. Esa expresión desde Bogotá creo que nos obliga a reflexionar sobre lo importante que es que los niños y niñas que viven en Bogotá y en el área metropolitana puedan llegar a comprender lo que significa una ciudad de las dimensiones de Bogotá. En el informe de desarrollo humano que publicó Naciones Unidas en el año 2008 sobre Bogotá, el desarrollo humano en Bogotá, que era el primer informe que se hacía a nivel mundial sobre qué implica el desarrollo humano en una ciudad, se hacía una advertencia que a mí me ha quedado sonando siempre, y es que no somos conscientes de la escala de Bogotá. Bogotá está en la escala de las 30 ciudades más grandes del mundo. De manera que aprender de lo que pasa en Nueva York, en Bombay, en Tokio, en Madrid, en Londres, en Río de Janeiro, en Ciudad de México, en las grandes metrópolis, hace parte también del aprendizaje. Comprender, por ejemplo, la importancia que tiene para una ciudad la construcción de una infraestructura de movilidad como la ciclovía o como el metro, pues hace parte de los aprendizajes que necesitamos para vivir y cohabitar, aprovechando los recursos y la riqueza que da vivir en una aglomeración urbana. Sí, y uno de nuestros ejes este año es las múltiples formas de ser niño o niña en Bogotá, ¿sí? Porque tiene que ver con qué espacios en la ciudad están pensados y diseñados para los niños y niñas. Y Bogotá tiene una gran oferta de espacios culturales, deportivos, recreativos para niños y niñas en todas las localidades. Entonces ha sido también un gran esfuerzo como de nuestra producción en Eureka por mostrar esa diversidad, porque esa es la razón también por la cual en el llamado de participación tenemos en cuenta que hay una representatividad de las diferentes localidades de la ciudad, porque queremos ver a Bogotá en toda su magnitud, que es una magnitud pues que nosotros pues a veces no alcanzamos a cubrir, ¿sí? Entre los 16 integrantes de la generación Eureka, claramente los que puedan hacer matemática rápido en su casa no están representadas todas las localidades de Bogotá, pero sí intentamos que por lo menos la gran mayoría estén allí representadas y vamos a conocer cada una de ellas a profundidad a partir de cada uno de estos chicos. Y el año siguiente entonces haremos lo mismo con los siguientes chicos para seguir mostrando la gran dimensión que tiene nuestra ciudad y también la oferta que tiene para los niños y niñas que la habitan.
Hemos conocido hoy cómo la generación Eureka nos recuerda que los niños y las niñas no son solamente el futuro, son ciudadanos del presente, con derecho a participar, a ser escuchados y a co-crear los contenidos que ven en nuestra televisión pública. Agradecemos a nuestra invitada Giselle por compartirnos la experiencia de un proyecto que rompe con el adultocentrismo y abre camino a una televisión hecha con ellos, desde ellos y para ellos. Y a ustedes, nuestras audiencias, gracias por acompañarnos. Los invito a seguir escribiéndonos al correo defensoría@canalcapital.gov.co, porque sus opiniones son el corazón de este programa. Nos vemos el próximo sábado aquí en Audiencias Capital, el programa donde ustedes, nuestras audiencias, son los verdaderos protagonistas. Y por supuesto, no olviden pasar la voz. Chao, chao. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.